Había un tipo particular de silencio en la cúpula de conferencias de la Escuela de Guerra de la Ciudadela. El tipo que surge de 1000 años de consenso. James Hay lo escuchaba cada vez que un profesor mencionaba la guerra primitiva con una sonrisa cómplice. O cuando un cadete extraterrestre, una especie de horror de silicio con 4 grados y nave de asedio subatómica, agitó un zarcillo con desdén y dijo, ¿armas cinéticas? ¿Te refieres a las que tienen perdigones de metal explosivos? Él nunca los corrigió. No cuando llamaban a las balas tecnología de advertencia o decían que la pólvora era básicamente arena picante. Él simplemente se sentó cerca del fondo tomando notas con su mano izquierda y dibujando silenciosamente vectores de viento con la derecha. Los demás portaban rifles que podían doblar la luz y hacer agujeros en titanio. James había traído un rifle M40 de cerrojo, calibre .308 Winchester, envuelto en hule y con respeto. Ni siquiera lo había desempaquetado todavía. El profesor, un animador con forma de orbe llamado Lecter, estaba a mitad de una extensa conferencia sobre la teoría de la guerra posenergética cuando hizo una pausa, miró de reojo la tableta de James y dijo, «Cadete Ajay, parece que está modelando algo con resistencia del aire». Algunos cadetes se rieron disimuladamente. Uno hizo un suave ruido de soplido con el saco de su garganta. James miró hacia arriba. «Sí, señor. Balística». Más risas. Un cadete de Salari 2 filas más abajo susurró en voz alta. «Él todavía piensa que la misa es un arma». James sonrió débilmente. No es que le hiciera gracia, más bien parecía que estaba midiendo algo. «Déjalos reír. El día de la manifestación sería mañana». La Ciudadela no era solo la institución militar más prestigiosa de la galaxia. También fue su punto más obstinado. Construida en el costado de una luna ahuecada que orbita Jack Billu Prime, la escuela de guerra entrenó a futuros comandantes, tácticos y diplomáticos de más de 90 especies inteligentes. Su gravedad estaba ajustada a neutral, su atmósfera se mezclaba dinámicamente y sus pasillos estaban plagados de robots de asistencia de IA multilingües con forma de orbes metálicos amigables. No había nada humano en ello. James se acostumbró a que lo miraran fijamente. La mayoría de los humanos no lograron pasar el proceso de solicitud, y mucho menos las pruebas psicométricas de ingreso. Debías dominar 9 dialectos tácticos, obtener una puntuación en el percentil superior en cálculo de decisiones y aprobar un régimen físico diseñado para seres con 3 corazones o sistemas nerviosos distribuidos. James apenas lo había logrado, pero lo había logrado. Se mantuvo reservado durante las primeras semanas, hablando solo cuando se le dirigían la palabra, respondiendo preguntas con frases claras y concisas, y entrenando solo en el campo de tiro auxiliar del campus, que nadie más usaba porque no tenía capacidad para conjuntos de objetivos fotónicos. Trajo una bolsa de lona, algunos blancos de papel y un bípode antiguo. Los cadetes extraterrestres observaron desde la distancia las primeras veces. Supusieron que simplemente estaba nostálgico, extrañando su hogar tal vez o fingiendo. No importaba. Luego vinieron las clases de integración de sistemas de Battlefield. Preguntó por qué toda la tecnología de protección estándar estaba ajustada únicamente para la absorción de energía térmica y radiante. Nadie respondió. En la simulación de Comando 4, derrotó a un batallón mecanizado virtual entero utilizando datos de topografía y capa de viento para enmascarar 3 unidades de francotiradores. La simulación ICE falló 2 veces al intentar explicarlo. En la historia de la doctrina estratégica, preguntó por qué la Ciudadela se saltó las guerras de la Tierra de los siglos XX y XXI. El profesor Lecter respondió que ese periodo de caos se consideraba culturalmente sin importancia. El uso de propulsores químicos se consideró regresivo. James asintió cortésmente. Pero esa noche, pasó 3 horas limpiando el M40 en su aposento. Cada pieza del cerrojo, cada rosca del cañón,
lo hacía metódicamente, como un ritual. Él no estaba enojado. Él se estaba preparando. Fue entonces cuando Bexel llamó a la puerta. Bexel era un polarí alto de color coral con manchas bioluminiscentes que cambiaban según la emoción. También fue el único cadete que se sentó junto a James en cualquier conferencia. «Tengo una pregunta», dijo Bexel, parándose torpemente en el umbral de la habitación de James. James levantó la vista del rifle y reprimió un suspiro. «Sí, ese objeto, tu artefacto. Es un arma de proyectiles. Es un rifle. ¿Y qué lanza? Generalmente, plomo revestido de metal y cobre». Bexel parpadeó. Sus manchas brillaban con un suave color violeta. ¿Es eso efectivo? James tocó la mira del rifle. Depende de que también lo uses. ¿Funcionaría contra el blindaje? Si el escudo está diseñado para transferencia de energía y no cinética. James inclinó la cabeza. Entonces sí, funciona muy bien. Hubo una pausa. El brillo de Bexel cambió a un azul pálido. No entiendo. ¿Por qué utilizar algo tan primitivo? ¿Por qué no plasma o presión gravitacional? James se reclinó. ¿Alguna vez has estado en una tormenta de arena? Nací bajo el agua, ¿verdad? Bueno, imagina algo demasiado pequeño para rastrearlo, demasiado rápido para esquivarlo y demasiado simple para atascarlo. Entonces imagínatelo viniendo hacia ti desde un lugar donde ni siquiera sabías que alguien podía esconderse. Bexel se quedó mirando el M40. Eso suena aterrador. James asintió levemente. Cuando se anunció el día de la manifestación, la energía de la cúpula vibró de anticipación. Cada cadete tuvo que seleccionar un sistema de armas nativo de su mundo natal y luego realizar una simulación en vivo utilizándolo en condiciones de combate. El objetivo no era la destrucción. Era doctrina. ¿Qué cultura podría demostrar una aplicación superior de fuerza, precisión y adaptabilidad? Fue calificado severamente. La mayoría de la clase se preparó con alegría. Los cadetes cargaban con cañones de plasma gigantes, rifles de bobina con modificaciones de ráfaga antipersonal y elegantes armas Neurolink que requerían sintonización biométrica. La percha olía a ozono y a confianza en uno mismo. James llegó el último. Su rifle estaba en un estuche rígido forrado con espuma. Lo llevó como si importara, no como si fuera parte de un espectáculo. Sin anuncios, sin exhibición. Solo él, el rifle y una pequeña bolsa con casquillos de latón. Los cadetes se empujaron unos a otros. Varios rieron a carcajadas. Uno de los instructores, el comandante Suras, se inclinó hacia el profesor Lecter y murmuró: «Está bromeando, ¿verdad? Eso es una antigüedad». Lectrin no dijo nada, solo garabateó una nota en su panel de datos. James esperó. El orden era alfabético. Eso lo puso cerca del final. Observó 22 simulaciones antes de que llegara su turno. Armas llamativas, escudos deslumbrantes, drones destrozados en el aire por enjambres de dardos de plasma autónomos. Él nunca se inmutó. Bexel, sentado en el banco detrás de él, le tocó el hombro. Tu turno es pronto, lo sé. ¿Estás nervioso? No, deberías serlo. James miró hacia atrás y por primera vez sonrió. Lo sé. Subió a la plataforma con una especie de concentración tranquila. Sin bravuconería. Simplemente desenrollé una pequeña alfombrilla, desatornillé el estuche rígido y levanté el M40 hacia la luz. El ruido de la percha se atenuó. No hay zumbido de los núcleos de energía. Sin brillo de condensadores de energía. Solo metal, madera, vidrio, piezas aceitadas e ingeniería paciente. Uno de los cadetes resopló. Esto parece una pieza de museo. James lo ignoró. Hizo la recámara, ajustó la mira y esperó a que el dron se desplegara. Dron de prueba estándar.
Patrón de vuelo en zigzag. Saltos de altitud aleatorios. Escudo calibrado para absorber 500 joyas de impacto térmico. Inútil contra el 308 si el tiro fue correcto. Se arrodilló, respiró y dejó que el mundo quedara en silencio a su alrededor. El dron salió disparado de su plataforma de lanzamiento. James disparó una vez. El rifle crujió como un trueno, agudo, físico y ajeno al suave silbido del plasma que lo había precedido. El dron giró en el aire, se retorció y luego cayó como una marioneta con las cuerdas cortadas en el centro. El procesador central pasó limpio. Sin firma de calor, sin destello de carga, sin rastro óptico, solo una bala supersónica y un final repentino. Nadie habló. Los instructores se quedaron mirando. Bexel susurró: «Eso no debería ser posible». James se levantó, giró el cerrojo y atrapó el casquillo vacío en la palma de su mano. «Es». Bajó, dejando la alfombra cuidadosamente enrollada y el dron todavía humeando en el suelo. Realizaron diagnósticos al dron 2 veces. El primer análisis arrojó una falla en el equipo. El segundo admitió haber sufrido un impacto traumático a través de la carcasa del procesador. El proyectil había entrado limpiamente a través de una costura en la aleación frontal y se detuvo justo antes de la carcasa trasera del dron. Sin metralla, sin daños colaterales, solo un único canal de destrucción. James no habló mientras los instructores revoloteaban alrededor del dron, murmurando, escaneando y recalibrando sus suposiciones. Ya había devuelto el M40 a su estuche. No lo limpié, no me regodeé. Se sentó de nuevo y bebió agua. Un sorbo deliberado a la vez. Bexel lo miró fijamente. ¿Cómo se tuvo en cuenta la corriente de sustentación en la cámara? Telémetro. Adivina el trabajo. Experiencia. Ese no es un protocolo de segmentación válido. James se secó el sudor de la frente. Tienes razón. Es justo el correcto. El silencio que siguió fue largo y ensayado, de esos que hacían que los instructores revisaran sus notas como si pudieran tener fallas y que los cadetes intercambiaran miradas como si la física acabara de burlarse de algo sagrado. «Explícalo», exigió Lectrin. Una hora más tarde, la clase se había reunido nuevamente en la sala de información principal. Los restos del dron flotaban en un campo de contención, girando lentamente para que todos los vieran. James se paró frente a la superposición holográfica, con una mano apoyada en el borde de la terminal de pantalla. Él no parecía presumido. Parecía cansado. «Voy a empezar por algo sencillo», dijo. «Este es un rifle de cerrojo. Dispara una sola bala. Sin autoalimentación ni condensadores de energía, solo pólvora, fulminante y bala. Velocidad inicial de unos 800 metros por segundo. No es nuevo. Es fiable». Un cadete Ryan hizo chasquear sus garras contra el apoyabrazos. «¿Pero cómo funciona tan bien?» Ese dron estaba protegido contra la energía radiante. El blindaje cinético requiere materiales diferentes, mayor masa y mayor consumo de energía. La mayoría de las unidades de campo lo omiten para mantenerse ágiles. ¿Pero por qué una bala? James inhaló una vez, lentamente. Luego tocó la pantalla. El holograma cambió. Ahora un ser humano arrodillado en el lodo, envuelto en una red de camuflaje. La imagen era vieja, granulada, un fotograma extraído de un conflicto de la Tierra del siglo XXI. Mostraba a un francotirador en plena acción, con el rifle apuntando, la mirada fija y el cuerpo medio sumergido en un campo inundado. «Este hombre estuvo sentado aquí durante 3 días», dijo James. «No comí, no dormí, solo esperé una oportunidad. Una oportunidad. Detuvo un convoy, rompió un asedio, salvó a 1000 personas acabando con una vida». Otro toque. Ahora mostraba tablas balísticas, modelos de cizalladura del viento,
gráficos que trazaban la curva de una bala a través de capas de presión cambiantes. James hizo un gesto con calma. El terreno, el clima, la distancia, todo importa. A las armas de energía no les importa la densidad del aire, pero a una bala sí, y a nosotros también. Hizo una pausa y miró hacia arriba. Esto es lo que hace la diferencia. Los humanos se adaptan. No solo en tecnología, sino en paciencia. Podemos permanecer quietos en la nieve del Ártico durante días o arrastrarnos por la jungla durante kilómetros sobre nuestros vientres solo para ganar un momento. Un cadete de Grossen meneó la cabeza. Eso es bárbaro. James sostuvo su mirada. No, es preciso. Después de clase, nadie le habló durante varios minutos. Luego vino el enjambre. ¿Es cierto que vuestra especie utiliza esas cosas en conflictos globales? ¿Cómo no se calienta demasiado? Espera, retrocede. El arma te devuelve el golpe. James respondió con paciencia y mostró la carcasa. Deje que un cadete lo sostenga. Kren, un corín demacrado, con demasiadas extremidades y un tic nervioso, olió la carcasa. Huele a aceite y sal. Residuos de pólvora, dijo James. Y limpiando el disolvente, Kren parpadeó con ambos pares de ojos. Fascinante. Lo odiaba. James asintió. La mayoría de la gente lo hace. Primer tiempo. Un cadete, el Oligari, un fanático del plasma de 1,80 m llamado Beric, se rió entre dientes y luego hizo crujir sus nudillos. Está bien, Taran, eso fue lindo, pero un truco de una sola vez no demuestra mucho. James levantó una ceja. ¿Quieres descubrirlo? Beric sonrió. Desafío de tiroteo cronometrado. Yo con mi autocaster. Tú con tu stick. Bexel farfulló. Eso no es prudente. James no dijo nada. Acabo de mirar a los instructores. ¿Aprobado? El comandante Suras frunció el ceño pero asintió, siempre y cuando se sigan los protocolos de seguridad. Esta vez la arena estaba más tranquila. Menos vítores y más miradas. Cada cadete tenía 5 objetivos. Movimiento aleatorio, altura aleatoria y velocidad. El desafío, acertar los 5 tan rápido y con tanta precisión como sea posible. Beric fue el primero en dar el primer paso. Su autocaster cobró vida con un zumbido, elegante y cromado, y con una luz interior pulsante. Sonó el timbre. Sus ráfagas de plasma iluminaron el aire con un color abrasador. En la primera ráfaga cayeron 2 drones. El tercero realizó una segunda volea. Entonces el arma brilló demasiado, se quedó sin aliento y se apagó. Protocolo de sobrecalentamiento, dijo el locutor por el altavoz. Es necesario enfriarse. Beric gruñó, sacudiendo su brazo. Subrutinas de seguridad estúpidas. 3 de 5, añadió el locutor. Luego vino James. No se estiró. No se preparó psicológicamente. Simplemente se colocó en su lugar, se apoyó en una rodilla, ajustó el flujo de aire de la cámara y esperó. Zumbador, crujido, pausa, crujido otra vez. Cada disparo fue deliberado, controlado, con 4 segundos entre cada uno. El último dron cayó con un zumbido mecánico. 5 de 5. James se levantó lentamente, abrió el cerrojo con el pulgar y dejó que el casquillo cayera al suelo. Los aplausos no fueron fuertes, pero fueron reales. Más tarde, en la enfermería de cadetes, James estaba sentado con una bolsa de hielo sobre el hombro. Bexel estaba cerca, todavía visiblemente conmocionado. «¿Estás herido?» «El hombro recibió una paliza», murmuró James. «¿Tanto retroceso? No estaba hecho para eso tantas veces seguidas. Estaré dolorido una semana». «No te quejaste». «No me lo pidieron». Las manchas de Bexel se atenuaron con lo que James había aprendido a reconocer como preocupación.
Esta arma te lastima cada vez que la usas si no tienes cuidado. Sí, y eso es algo que simplemente toleras. James se encogió de hombros lentamente, hizo una mueca y luego ajustó el hielo. Estamos acostumbrados a herramientas que muerden. A la mañana siguiente, el profesor Lecter llegó tarde a clase. Parecía pálido, su forma orbe habitual pulsaba erráticamente y su luz ambiental parpadeaba como un diodo defectuoso. Colocó los blocs de datos en el atril, miró a los cadetes reunidos y luego se aclaró la garganta a través de su vocalizador. La lección de hoy está cancelada. Un murmullo de sorpresa recorrió la clase. En lugar de eso, Lecter cargó algo en la mesa hueca. La pantalla cambió a imágenes antiguas, humanas y silenciosas. Mostraba trincheras, tierra, soldados, luego francotiradores, docenas de ellos, camuflados, ocultos y siempre el mismo patrón. Un disparo, luego quietud. Lecter no habló durante mucho tiempo. Finalmente, dijo, es posible que tengamos una guerra clasificada. Alguien en el fondo susurró, eufemismo del ciclo. Al final de la semana, 4 cadetes le habían pedido a James lecciones de tiro. Rechazó los 2 primeros. El tercero fue Bexel. El cuarto era Kren, cuyas manos temblaban, incluso sosteniendo el rifle descargado. Ya te acostumbrarás, les dijo James. Pero explota, susurró Kren. Solo en tus manos si no lo respetas. Practicaron lentamente. Primero el fuego seco, luego las posturas. James corrigió su postura, ajustó su respiración, les advirtió sobre el retroceso. Cuando Bexel realizó su primer disparo en vivo, cayó hacia atrás. James lo atrapó antes de que cayera al suelo. Eso, dijo James, es lo que la gravedad no puede enseñarte. Bexel sonrió, todavía tendido sobre su espalda. Me dio un puñetazo. James le ofreció una mano. Ahora ya sabes por qué apuntamos antes de apretar el gatillo. Una noche, llegó un mensaje. Encriptado. No de la red de la Ciudadela. James lo leyó 2 veces antes de dejarse llevar por el aliento. ¿Estaría la Tierra abierta a un acuerdo de consultoría sobre municiones? Firmado. Consejo Estratégico del Cuerpo de Defensa Galáctica. Golpeó el estuche del rifle debajo de su litera, lo abrió y pasó una mano por el cañón como si estuviera revisando a una mascota dormida. Luego sacó un bloc de datos y abrió una hoja de cálculo etiquetada como cadena de suministro, balística color canela, casquillos de latón, aceite para armas, piezas mecanizadas, estimaciones de peso de envío. Él sonrió débilmente. Todavía funciona. El nombre de James Hall ya no se susurraba más. Lo dijo en voz baja, pero con peso, como si alguien hubiera descubierto que el silencioso cadete de la última fila había estado llevando consigo un arma inactiva y un mapa todo el tiempo. Al final del segundo ciclo, casi la mitad de los estudiantes de teoría de combate avanzada habían descargado copias digitales del manual de balística TAN de los servidores de archivo. La mayoría de ellos no entendieron ni la mitad. Algunos ni siquiera entendieron lo que significaba caída de gravedad, pero lo leyeron. Más que eso, comenzaron a ajustar las simulaciones para anomalías no energéticas. Era una forma educada de decir que podría haber balas involucradas. James encontró su agenda cada vez más apretada. Él no se había ofrecido voluntariamente a enseñar, pero los instructores hicieron una silenciosa excepción. Lo llamaron enriquecimiento opcional, abierto a aquellos que querían explorar tácticas de combate arcaicas. Naturalmente, Bexel fue el primero en inscribirse. No creo que esto sea arcaico, dijo el Polarí una mañana, apoyando un codo en el banco de tiro y entrecerrando los ojos a través de la mira prestada. Creo que está oculto. No te equivocas, murmuró James, ajustando el bípode. La mayor parte de nuestro equipo pasó desapercibido porque no brilla ni zumba,
pero aún así termina las peleas. ¿Por qué es letal? Porque es paciente. Ese día, James les enseñó sobre cómo poner a cero la óptica. La mayoría de los extraterrestres no tenían reflejos adaptados a ello. Su especie había evolucionado con diferentes prioridades sensoriales: calor, luz, flujo magnético. Pero apuntar de verdad, requería algo más. Se requirió esperar, respirar. Kren no lo entendió. Se estremecía cada vez que exhalaba. Sus extremidades estaban demasiado nerviosas. Bexel, sin embargo, era otro asunto. No tenía párpados, pero no parpadeaba. Su pulso era lento y sus branquias apenas se movían cuando se concentraba. James notó que el rifle apenas se movía. Cuando disparó, absorbió el retroceso con sorprendente gracia. La primera vez que impactó en el centro de masa a 200 metros, permaneció en silencio, parpadeando ante el marcador digital. Creí que me lo había perdido. James asintió. Eso es lo que lo hace peligroso. La cafetería de la Ciudadela no fue construida para charlas informales. La mayoría de los cadetes aprovecharon el tiempo para revisar informes, analizar el rendimiento de los drones o interactuar directamente con escenarios de combate virtuales mientras ingerían nutrientes. James se sentó con Bexel como siempre, masticando comida real. Bexel, a su vez, consumió un biogel pulposo que olía levemente a algas y cloro. Nadie más se unió a ellos hasta que lo hizo Beric. El Oligari dejó caer su bandeja sobre la mesa, miró a James y dijo: «Quiero intentarlo de nuevo». James levantó una ceja. ¿Probar qué? El desafío. Uno diferente. Sin drones, maniobras reales, sin armas, solo tácticas. Bexel entrecerró los ojos. ¿Quieres un entrenamiento? No físicamente, dijo Beric. Un rompecabezas de combate, navegación de terreno. Tú traes tu lanzabalas. Yo traigo un lanzador de exploración. Primero cazamos para marcar los otros vientos. James pinchó un bocado con el tenedor. ¿Quieres jugar al escondite? Quiero saber si esa cosa funciona en movimiento. James asintió lentamente. De acuerdo. Beric sonrió. Mañana, domo 60800. Sin observadores. A la mañana siguiente, el cime se selló con un silbido y se puso en modo terreno. Colinas ondulantes, escasa vegetación arbórea, niebla artificial. Ambos combatientes llevaban chalecos de entrenamiento calibrados para registrar impactos cinéticos o energéticos, no letales pero honestos. James tomó terreno elevado temprano, moviéndose en posiciones bajas, evitando las crestas. Pasó 15 minutos observando los datos del viento en su pulsera antes incluso de mirar por la mira. Beric se movía como una bengala. El lanzador automático emitía un suave pitido cada pocos segundos, escaneando el área. Era rápido, elegante, ajustado para ráfagas cortas y respuesta al movimiento, pero era ruidoso. Digitalmente fuerte. Cada emisión dejaba una onda. James contó 12 minutos entre avistamientos. No disparó. Déjalo pasar. A los 28 minutos, Beric corrió entre dos rocas. James ya estaba preparado. El crujido del M40 resonó una vez en las colinas falsas. Ambos chalecos pitaron. El de James se mantuvo firme. El de Beric latía en rojo en la parte alta del hombro derecho. Cuando se encontraron en el punto de encuentro, Beric miró su chaleco, luego a James. No habló de inmediato. «Podrías haberme dado en el centro», dijo finalmente. James se descolgó el rifle. «No era necesario. No te moviste durante 20 minutos. No era necesario». Beric soltó una risa suave y frustrada. «Eso es una locura. No, es el trabajo». Entonces ocurrió algo inesperado. Beric dio un paso al frente,
Extendió una mano, 2 dedos curvados en el gesto de respeto típico de los Oligari. James se la estrechó. En clase esa tarde, la lección de Lecter tomó un rumbo inesperado. Turno. El tema de hoy es asimetría de sigilo, anunció el profesor. Específicamente, señales no energéticas y su potencial para desviar la atención en el campo de batalla. Una docena de cabezas se giraron hacia James. Él no levantó la vista de sus notas. Lectrin cargó una grabación holográfica en la cúpula central. Mostraba imágenes térmicas. Decenas de figuras moviéndose por una zona de combate simulada. La mayoría brillaban, una no. Yacía boca abajo sobre una cresta, inmóvil, solo visible cuando se iluminaba. Este es el cadete Ajay. Durante su simulación anterior, Lecter dijo, observen la ausencia de señales, sin emisiones de energía, sin erupciones térmicas. El sistema ICE no pudo detectarlo. Un cadete de orina levantó una extremidad. ¿Pero cómo? Su arma utiliza combustión, ¿no? Sí, dijo Lecter, haciendo una pausa. Pero solo momentáneamente, y con una eficiencia desconcertante, un calor residual mínimo y sin escape digital, añadió James sin levantar la vista. Y no hay baliza de seguimiento, que la mayoría de las armas de energía transmiten por defecto. La orina produjo un ruido confuso y sofocante. Pero eso es peligroso. James asintió. Lo sé. Esa noche, su hombro volvió a dolerle. Nunca se había curado por completo. El retroceso repetido, especialmente en superficies irregulares, le había tensionado el deltoides. Había presionado demasiado después del tiroteo con Beric y luego lo estresó aún más durante el entrenamiento. Se presentó en la enfermería. El médico que atendió al paciente, un hombre llamado Dobo, meneó la cabeza mientras realizaba el examen. Ustedes los humanos tienen ideas desconcertantes sobre el descanso, murmuró Dobo. Es una distensión muscular de clase 2. Deberías haberlo informado antes. Pensé que solo era un hematoma. Estaba magullado, luego lo usaste. Ahora está desgarrado. Dobo aplicó un parche regenerativo subdérmico. Frío y adormecedor. Tienes suerte de que lo detectáramos antes de que empeorara. Nada de ejercicios de campo durante 10 días. ¿Entendido? James frunció el ceño. Todavía puedo. No. Dobo espetó. Ese brazo no levanta nada más pesado que un lápiz óptico hasta que yo lo diga. Se fue con el brazo en una férula blanda, lo cual fue mucho más humillante de lo que parecía. Cuando Bexel lo vio más tarde, frunció el ceño. Es permanente. 2 semanas, más o menos. Estaré bien. Deberías haber dicho algo. James miró por la ventana del pasillo. El amanecer orbital de la ciudadela bañaba el horizonte de oro sintético. No quería perder el impulso. Tú no. 5 días después, llegó una delegación de la Junta de Revisión Táctica. No eran profesores. Ni siquiera eran militares. Vestían ropa diplomática. Llevaban placas y tabletas selladas. Uno de ellos, un viejo urelión de piel translúcida, le pidió a James que repitiera el primer disparo del dron exactamente como antes. James dudó. Todavía no tengo autorización para el retroceso del hombro. El urelión frunció el ceño. Entonces esperaremos. No, dijo James. Todavía puedo enseñarte algo. Colocó el M40 en un soporte, ajustó los estabilizadores para neutralizar el movimiento vertical y dejó que Bexel disparara bajo supervisión. El dron volvió a descender. Masa central limpia. El urelión tomó notas y luego preguntó en voz baja, «¿Tu mundo fabrica esto en grandes cantidades?» James no sonrió. Todavía no. En la siguiente revisión de la simulación, los cadetes encontraron algo extraño.
Los protocolos más recientes de la IA del campo de batalla se habían actualizado para marcar las firmas de fantasmas balísticos como amenazas potenciales. Ahora existía una subrutina completa llamada Array de proximidad tipo 3. Bexel leyó el registro de cambios y parpadeó lentamente. Te han añadido a la línea base. James cerró su tableta. Bien. Era tarde en el ciclo cuando el comité curricular de la Ciudadela tomó su decisión. Oficialmente, se llamaba Módulo Electivo 118 de Guerra Cinética y Balística Analógica. Extraoficialmente, todos simplemente llamaron a su clase. James no figuraba como instructor. No tenía un rango lo suficientemente alto, pero todos los cadetes que se inscribieron en la primera rotación sabían quién estaba en la línea de fuego, enseñándoles a respirar. Su hombro se había curado más lento de lo que deseaba. Dobo, el médico de la Ciudadela, le había impuesto un régimen estricto. Nada de disparar durante 2 semanas. Controles diarios de movilidad. Ejercicios manuales de resistencia. Sin atajos. Es tejido muscular, no metal, dijo Dobo mientras escaneaba la articulación del hombro de James por 5ª vez. Si te lo vuelves a romper, no te lo remendaré. Llevarás un cabestrillo el resto de tu vida y enseñarás con un solo brazo. James gruñó. Entendido. Dilo. Entendido. Solo después de que Dobo realizó un diagnóstico final, confirmando que el tejido cicatricial se había reformado y que la rotación completa había regresado, aprobó el entrenamiento ligero. Pero nada de disparar boca abajo. Todavía no. 2 días más, dijo Dobo. James aprovechó esos días para descansar. Limpiar el rifle, reajustar la mira, reescribir el plan de estudios para la optativa. No necesitaba estar autorizado para el combate completo para enseñarle a alguien a esperar. El primer momento real llegó cuando Bexel preguntó sobre francotiradores en ciudades. Estaban solos en la cámara de simulación trabajando con terreno abstracto. James había creado horizontes simulados y deriva térmica aleatoria. Bexel estudió el diseño con silenciosa intensidad. ¿Cómo disparas entre edificios?, preguntó la Polarí. Hay tantas variables. Calor que sale de las ventanas, corrientes de aire, refracción. Planifica con anticipación, dijo James. Y luego planea qué pasa cuando el plan se desmorona. Bexel parpadeó. ¿Es un proverbio? Es martes. El tiro que practicaron se llamaba enhebrador. Pasar entre 2 barreras estrechas para dar a un tercer objeto más allá. James no esperaba que Bexel lo acertara. Bexel lo hizo por milésimas. El dron holográfico giró, se enrojeció y colapsó. Bexel bajó el rifle lentamente. Ese es el tercero esta semana. James asintió. Te estás volviendo demasiado bueno. ¿Te preocupa que te reemplace? No, me preocupa que dejes de hacer preguntas. Los puntos bioluminiscentes de Bexel brillaron con un tenue azul, con sincera admiración en términos Polarí. Nunca, dijo. No sobre esto. El cambio no ocurrió de golpe, pero ocurrió. Los cadetes que antes se burlaban de James ahora esperaban después de las clases para preguntar sobre la deriva de giro y el estallido supersónico. Comenzaron los ejercicios tácticos, incluyendo escenarios de fantasmas cinéticos. Incluso los instructores empezaron a introducir modelos de proyectiles en los juegos de guerra. Algunos cadetes fallaron la primera vez que intentaron disparar. No porque fallaran, sino porque asumieron que no lo harían. Kren, el nervioso Coron, se dislocó el hombro al disparar boca abajo con mala técnica. James lo atrapó de inmediato, lo estabilizó y lo acompañó a la enfermería él mismo. Dobo le tuteó todo el camino. Estás creando una moda médica, Arie. James no discutió, pero luego regresó al campo de tiro y rehizo los protocolos de entrenamiento, nuevos pasos para el refuerzo,
el control del retroceso y la preparación muscular. Nadie más resultó herido. Después de eso, el día 29 del ciclo, llegó un destacamento del Consejo de Defensa Galáctico. Sus insignias no mostraban los nombres de las ramas, solo el emblema de toda la Fuerza Unida, un anillo solar alrededor de una lanza. Solicitaron una demostración privada. En el hangar, 3 observadores se mantuvieron a distancia mientras James preparaba el rifle. Lo había reacondicionado con una limpieza de ánima fresca, había probado el cerrojo 2 veces y había comprobado las balas él mismo. Uno de los consejeros, bajo, peludo, con ojos como piedras pulidas, preguntó por qué no había lectura en la mira. «¿Es de cristal?», dijo James. «¿Sin telemetría?». «No». «¿Y sin software de corrección de puntería?». James negó con la cabeza. El consejero no dijo nada más. El dron de prueba esta vez era más rápido. Su escudo había sido modernizado con campos de deflexión cinética diseñados específicamente para absorber el impacto. No lo suficiente para detener una bala, en opinión de James, pero agradeció el esfuerzo. Se tumbó boca abajo, acurrucado en la colchoneta, y observó al dron zigzaguear por el fondo simulado del cañón. No disparó inmediatamente. En cambio, lo rastreó. El consejero se removieron incómodamente tras él. Estaban acostumbrados a la acción. Armas de energía que cobraban vida en medio segundo y resolvían problemas con una fuerza abrumadora. Esto no era eso. Esto era geometría. Anticipación. Un instante que se extendía al borde de la certeza. James apretó el gatillo. El chasquido fue fuerte, limpio, resonó contra las paredes del hangar. El dron cayó del aire con una brusca sacudida, atrapado en medio de la escalada. El consejero que había preguntado por la telemetría ladeó la cabeza. Sin firma, murmuraron. Ni siquiera estaban despiertos. El consejero principal, una figura alta y reptiliana con vestimenta minimalista, dio un paso al frente. ¿Cuál es el alcance efectivo de tu arma? Unos 900 metros, dijo James. Más si tienes paciencia. ¿Y el costo del material? James golpeó el casquillo de latón vacío contra el suelo. Menos que una celda de energía. No hicieron más preguntas. Simplemente le dieron las gracias y se fueron. Esa noche, un paquete seguro llegó a su tableta. El sello decía, División de Evaluación Estratégica E. Integración confidencial. Dentro había una avería. Las exportaciones militares de la Tierra habían sido reclasificadas no como reliquias, ni como curiosidades históricas, sino como sistemas adaptativos de baja firma. Una nueva designación y una propuesta. Se invitaría a la Tierra a presentar asesores tácticos para los próximos juegos de guerra. James cerró el archivo lentamente y miró a Bexel, que estaba sentado estudiando modelos de deriva de objetivos. ¿Alguna vez has pensado en visitar la Tierra? Bexel levantó la vista. ¿Por qué? Vamos a necesitar más instructores. El rifle había empezado a envejecer. No mucho, pero el M40 había tenido más actividad en los últimos 2 meses que en años. James lo desarmó esa noche, pieza por pieza, bajo la suave luz de la lámpara del escritorio de su dormitorio. Olía a aceite y carbón, un olor agradable, familiar. Trabajó despacio, dejando que sus manos se movieran como siempre. Cuando terminó, envolvió el rifle en su tela y pasó una mano por el cañón. No todas las armas necesitaban evolucionar para ser útiles. Algunas solo necesitaban ser recordadas. Dejó el casquillo de la última demostración junto a él en el estante y se reclinó en su silla, observando el suave destello de la luz artificial de las estrellas se filtraba por el techo. La ciudadela había cambiado. Quizás no de la noche a la mañana, quizás no del todo, pero ahora surgían nuevas preguntas, nuevas dudas y las viejas suposiciones.
Eso era suficiente. Lo susurró a nadie en particular, en voz baja y tranquila. Sigue funcionando. Y esta vez, la galaxia escuchaba.